Sesión. Bien, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a las jornadas de estudio atinentes al temario del concurso para secretarias instructoras de Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación. A nombre de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC, AMJAC, les damos la más cordial de las bienvenidas y les agradecemos que nos acompañen nuevamente para esta nueva sesión. Y en este caso también estoy muy contenta porque nos está apoyando en esta fecha como ponente la jueza Alejandra Rivera. Agradecemos muchísimo que nos aporte algo de su tiempo. Sabemos que está muy ocupada y que, pues bueno, es realmente este gran esfuerzo que hace para brindarnos no solamente esta exposición, sino también para compartirnos y exponernos un material que preparó exprofeso para esta jornada del día de hoy. Pues más que agradecida. Muchísimas gracias, jueza. Y muy buenas tardes. Y entonces, pues bueno, si me permiten también voy a mencionarles algunas partes más relevantes de su extensísimo currículum. Entonces, la doctora Alejandra Rivera Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, perdón. Cuenta con una especialidad en justicia electoral, también con una maestría en amparo y tiene el grado de doctora en Derecho otorgado por la Universidad de Durango, Campus Aguascalientes. Cuenta con 27 años ya de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, en el que ha desempeñado, entre otros, los diversos cargos de la carrera judicial, desde oficial judicial, pasando por actuaria, secretaria de juzgado de distrito y tribunal colegiado de circuito. También ha sido secretaria de estudio y cuenta adjunta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la doctora Alejandra Rivera ha impartido la materia de reparaciones de juicio de amparo para la Escuela Federal de Formación Judicial Extensión Zacatecas en el curso básico de secretarías, además de haber escrito diversos artículos para la revista Ciencia Jurídica. También se desempeña con el cargo actualmente de jueza de distrito especializada en el sistema laboral, al haber resultado vencedora del primer concurso de oposición y a esta fecha se encuentra adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Zacatecas, Zacatecas. Doctora Alejandra Jueza, muchas gracias nuevamente por tu apoyo en esta sesión y pues bueno, sin más, te dejo con tus estudiantes. Gracias. Muchas gracias, señora jueza y amiga, compañera. Gracias, agradecida de manera personal y agradecida con la Asociación Mexicana de Juzgadores AC y agradecida con todos ustedes, muchachos, muchachas, que están atentos a estas jornadas de estudio. Muchas gracias a todos. Perdón, jueza, me parece que se desconectó el micrófono. Si nos puedes apoyar, por favor. Listo, muchas gracias. Adelante. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó. Después de los agradecimientos, de esos se escucharon. Muchachos, no sé cómo están manejando estas cuestiones. Si pudieran prender su cámara, la verdad se los agradecería porque pues ya los sentiría un poco más cercanos. Creo que van incorporándose poco a poco los demás compañeros. Y bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, buenas tardes. Este, no sé si ya damos inicio, ¿verdad? Formalmente. Muy bien, muchas gracias. Pues atendiendo a la puntualidad de todos los que están en este momento ya conectados, muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a ver un tema pues de manera muy esquemática. Sobre todo quiero compartir pues lo que es la práctica porque es lo que nos enriquece mayormente. Y siéntanse con la confianza si tienen alguna pregunta en el transcurso de la charla, de formularla. De cualquier forma, haremos un espacio para preguntas, si el tiempo no lo permite, para preguntas y respuestas al final de esta. Pero si en el camino tienen alguna duda, podemos aclararlo con toda confianza para que después no se nos vaya pasando y juntando. Entonces, bueno, ahorita creo que varios de ustedes van a presentar el examen para secretarias de Tribunal Laboral Federal.
pues la mejor de las suertes a los que sean así, y los que no van a presentar en esta ocasión el examen, de cualquier forma, bienvenidos, y qué bueno que nos estamos preparando en esta etapa porque es enriquecedor para todos, ¿verdad? Para el foro en sí y de manera académica. Entonces vamos a comenzar propiamente. El tema que nos tocó, nosotros estamos viendo cuestiones generales del derecho laboral, y es el tema 4 del temario que ustedes están desarrollando, y vamos a iniciar con los sujetos del derecho del trabajo. Bueno, a manera de preámbulo, pues vamos a mencionar primero qué es el derecho del trabajo. Tenemos algunas cuestiones doctrinarias que nos sirven para darnos un marco general. Tenemos, por ejemplo, que para el autor Dávalos se trata del conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Como ven, aquí vamos a empezar a hablar de manera introductoria con la justicia social, porque es una rama del derecho en la que se encuentra el nuestro y que por tanto pues nos va a ocupar de sobremanera. Otro diverso autor, que es Trueba Urbina, lo define al derecho del trabajo como el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico, que es, puntualiza él, socializar la vida humana. Tenemos entonces que en términos más llanos, una relación de trabajo se entiende como con independencia del acto que le pueda dar origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Así es como nos lo define la Ley Federal del Trabajo en su artículo 20, y como pueden ver nos da ciertos elementos que son los que configuran pues este marco que estamos acotando. Tenemos entonces relación de trabajo, no nos interesa cuál sea el motivo por el que se les da origen, sino lo que ya se está prestando en sí, que es un trabajo que puede ser de cualquier tipo, material, intelectual, artístico, de cualquier tipo, pero que está subordinado y que a cambio de esta prestación de este servicio se obtiene un salario. Aquí tenemos las definiciones que les mencionaba hace un ratito, nada más para que las tengan a la mano. Y tenemos entonces, como ya vimos, los elementos que integran a una relación de trabajo. Tenemos los elementos objetivos, los formales y los subjetivos. Para el tema de nuestro estudio, pues van a ser los subjetivos. Los objetivos son el trabajo o servicio que se va a prestar, el salario, el tipo que es personal y la subordinación. Esos son los elementos objetivos que componen una relación de trabajo. Mientras que los elementos formales es que es por escrito y con un contenido mínimo legal que nos marca la ley. Luego tenemos lo que es materia de estudio en este momento, los elementos subjetivos, que son las personas que intervienen en esta relación. Tenemos como tales a el trabajador, aquí se voy a poner, al trabajador y al patrón. ¿Quién es el trabajador? Es aquella persona física que presta a otra, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado, entendiéndose por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Esta es la definición de trabajador que nos da el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Y como lo mencionábamos, pues es cualquier tipo de actividad que se pueda prestar por parte de una persona. Tiene que ser una persona física quien hace esta prestación del servicio, y ya se lo puede proporcionar a una persona que también puede ser física o que puede ser moral. El otro elemento subjetivo de una relación de trabajo es el patrón, que se trata de la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o de varios trabajadores. Aquí tenemos entonces que aunque sea un solo trabajador, pues ya tiene un patrón y ya tenemos el inicio de esta relación de trabajo. Tenemos como elementos que nos sigue dando la Ley Federal del Trabajo para entender esta figura, que si el trabajador, conforme se acostumbre a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Esto es para tratar de evitar esas figuras de intermediación que se daban de manera pues un poquito alejados, apartados del marco jurídico, con objeto de evadir responsabilidades laborales. Entonces,
la ley trata de establecer perfectamente para que podamos definir quién es nuestro trabajador y quién es nuestro patrón. Ya de ahí tenemos otros tipos de agrupaciones que pueden surgir tanto para los patrones como para los trabajadores, que es el sindicato, por ejemplo, y que ese no es momento de estudio en este momento, pero bueno, sabemos que se trata de una asociación, ya sea de trabajadores o de patrones, que se constituyen para un cierto fin, que es el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses, especialmente por lo que hace a los trabajadores. Luego, definidos estos elementos, tenemos que hay varios tipos de trabajadores. Cada uno de estos tiene un marco que le va rigiendo conforme a la ley y con ciertas particularidades. Tenemos, por ejemplo, los trabajos especiales, que aquí vienen insertos los trabajadores de confianza. En este apartado de trabajadores de confianza, pues sabemos que no depende el nombre que se les dé. Es decir, si el patrón dice, ah, bueno, es que ustedes que manejan esta máquina van a ser trabajadores de confianza porque así ya no tienen estabilidad en el trabajo, pues no. Cuando esa relación se lleva al análisis jurídico, no nos interesa la denominación que se les haya dado, sino el tipo de prestación de servicio que se está dando, esto es decir, la naturaleza que tiene el trabajo que se presta para que podamos definir si se trata o no de una relación de trabajo y qué tipo de trabajadores están tratando. Esto lo tiene consignación en los artículos 9 y 182 de la Ley Federal del Trabajo. También la ley nos clasifica diferentes tipos de trabajadores, como los trabajadores de los buques, los de las tripulaciones aeronáuticas, los de autotransportes. Son muchas clasificaciones que nos hace la ley porque dependiendo del tipo de relación, también eso nos da ciertas características del trabajo. Por ejemplo, los trabajadores de mina tienen unas jornadas de trabajo diferentes a lo que comúnmente utilizamos. Ellos, por ejemplo, trabajan una semana o 2 semanas y descansan una semana entera. Y esto es en razón, pues, del tipo de funciones que van desempeñando. Otros tipos de trabajadores son los de maniobra de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, los trabajadores del campo, los agentes de comercio, los deportistas profesionales, el trabajo a domicilio, los actores y músicos, el teletrabajo, que es una modalidad que tuvo mucho auge ahorita por precisamente la pandemia y que también nos da ciertas particularidades, ¿verdad? Ya muchas empresas que contratan únicamente por teletrabajo, pues ven la remuneración ya en aspectos, por ejemplo, de luz, de internet, a cambio de que se están ahorrando lo que es el transporte, lo que es ya la luz propiamente de la empresa, ya hace el gasto en la casa del trabajador y entonces se les hace un abono a manera de sueldo para compensar eso. Y es así como se va dando ese equilibrio. Tenemos también de manera trascendental la trabajadora del hogar, que saben que eso derivó de criterios que la Corte sostuvo, porque antes no estaban contemplados como tal y incluso se les separaba abiertamente de una protección legal. Ahora, gracias a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen este marco que los tutela también como a cualquier otro trabajador. Y hay que entender en estos trabajadores del hogar que se trata de aquellas personas que de manera remunerada realizan actividades de cuidados, aseo, asistencia o de alguna otra actividad inherente al hogar y en el marco de una relación laboral que no importe para la persona empleadora un beneficio económico directo. Esto es para evitar que, por ejemplo, trabajos que se hacen en las empresas que tienen que ver con la limpieza o con alguna otra cuestión, se quisiera evadir esa responsabilidad cotidiana, diaria, porque dicen, pues es que son como trabajos del hogar. Y entonces, por eso la ley nos hace esta distinción que dice son que no le generen un beneficio económico directo, sino como sabemos es el apoyo en el hogar. Los trabajadores en minas que ya mencionábamos, los trabajadores en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos. Aquí también tiene mucha trascendencia por la integración del salario, que en estos ciertamente se incluyen aspectos como la propina. Y tenemos aquí cuestiones de qué tanto y en qué casos si integran salario, cuáles no, y hay muchos parámetros técnicos que hay que tomar en cuenta para ese aspecto. Tenemos trabajadores de industria familiar, que aquí se observa pues atendiendo al principio de realidad,
lo que sucede en nuestra economía mexicana, ¿verdad? Que son empresas que trabajan familiares y tienen su propio marco jurídico. Los trabajadores médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad, el trabajo en las universidades e instituciones de educación superior por ley. Nos distingue la ley también trabajadoras mujeres. ¿Por qué? Porque se requiere también cierta protección especial, algunos cuidados como asiento, cuidar los periodos de embarazo, de lactancia y allá particularidades que rigen respecto a este sector de la población. Y en otro aspecto, los trabajadores menores de edad. Aquí tenemos que los mayores de 15 años pueden prestar sus servicios siempre y cuando se tenga la autorización de sus padres o tutores y con ciertos requisitos para que sea una relación laboral legal, ajustada a derecho, tienen jornadas más pequeñas que otro tipo de trabajadores y algunos requisitos como el haber terminado la educación básica obligatoria y ya ciertas particularidades pues atendiendo a su propia naturaleza. Estos son lo que son los tipos de trabajadores. No sé si en este aspecto tengan alguna duda o algún comentario. Bien, pues entonces vimos los elementos que constituyen una relación de trabajo y otro punto del temario son propiamente las autoridades laborales. Autoridades laborales en nuestra materia. Aquí es importante señalar, como les puntualizo ahí, que hasta antes de la reforma laboral, todas las autoridades que tienen a su cargo la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y que se mencionan en el artículo 523 tenían la naturaleza de ser administrativas porque pertenecían a la administración pública, ya sea federal o local. Ahora, con la nueva reforma en materia de justicia laboral y que es la que ahora nos rige, tenemos como excepción los tribunales de trabajo con base a esta reforma, el artículo 123 que ocurrió en el 2017 y a la legal el 1 de mayo de 2019, donde se dispone que los tribunales de trabajo van a pertenecer a los poderes judiciales, federal y locales, atendiendo ya a un marco específico en cuanto a competencia para lo que son estas autoridades. Tenemos entonces que en materia laboral se entiende como autoridades a las encargadas de aplicar las leyes, las de vigilar su cumplimiento y las de impartir justicia, entre otras funciones. Las previstas en el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo podemos clasificar de manera doctrinaria para objeto de estudio a las autoridades en diferentes funciones dependiendo de la labor que realizan. Tenemos entonces las autoridades ejecutivas. Ahí podemos encontrar a lo que es, aquí se las voy a marcar, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es la labor que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en nuestra materia? Bueno, pues es la que interviene de manera coordinada con otra secretaría que es la de Educación Pública en la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. También esta secretaría está a cargo del Servicio Nacional de Empleo, que a su vez estudia y promueve la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleo, entre otras actividades. Estas están reguladas en la ley a partir del artículo 537. De igual forma, la secretaría mencionada, la del Trabajo y Previsión Social, llevará el registro de las personas que proporcionan servicios de subcontratación, conforme al artículo 15. Esto es así porque no hay una prohibición de que haya subcontratación, sino que se dieron parámetros legales para evitar la evasión de responsabilidades laborales. Entonces, sí es una materia permitida, pero acotándose al marco legal que le corresponde. Otra autoridad ejecutiva es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La participación de esta es que nos ayuda en el procedimiento para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esto es así, pues a ella se le presenta la declaración anual, que es una de las bases para hacer este cálculo de prestaciones y que es una de las A que tienen derecho los trabajadores. Otra secretaría ejecutiva, autoridad ejecutiva, es la Secretaría de Educación Pública. Esta, como ya lo anticipamos,
es la que establece programas para que las empresas capaciten a los trabajadores para cumplir con las normas que así lo determinan. Entonces, como ven, es un aspecto muy importante lo que está previsto en la ley en materia de capacitación. Incluso capacitación y adiestramiento son materias de competencia federal. ¿Por qué? Porque es de importancia trascendental para el Estado que se proporcione esa capacitación a todos los trabajadores, porque eso les permite ir desarrollando habilidades y para que se siga un mejoramiento en ese estatus de cada trabajador en particular. Otra autoridad ejecutiva que hace funciones muy importantes que podríamos comentar también más adelantito es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación en materia local. Aquí tenemos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, aparte de las funciones conciliatorias que lleva, también desarrolla otras de manera registral. Esta nos sirve muchísimo porque brinda un gran auxilio para estos efectos de cuando hay huelgas, para saber el tipo de contrato colectivo que rige en la empresa, para saber quién es el sindicato titular del contrato colectivo que rige en cada lugar. Y son funciones que son muy importantes porque abarcan a un gran número de trabajadores y que tienen un marco legal también bastante acotado. El Centro de Conciliación en Materia Local, realiza la función conciliadora y ya estas funciones registrales pues son únicamente las que la lleva de manera coordinada el Centro Federal. También lleva el control de los registros de los reglamentos interiores de trabajo y de organizaciones sindicales, tal como lo ordena el artículo 590-A de la Ley Federal del Trabajo. Otro tipo de autoridades ejecutivas son las autoridades de las entidades federativas y sus direcciones o departamentos de trabajo. Esto ya va a depender de la organización que se tenga en cada uno de los estados y podrán llevar a cabo ciertas funciones registrales o algunas de auxilio para la propia secretaría. Esto está previsto en el artículo 658 de nuestra ley de la materia. El Servicio Nacional de Empleo, que ya lo mencionábamos, tiene por objeto estudiar y promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Esta es una función muy importante que trata de dotar a toda la sociedad pues, de un trabajo digno y de capacitación que, como mencionábamos, le permita ir creciendo de manera en la propia empresa o cambiar a otra que le vaya dando un margen mayor para pues mayor crecimiento personal y profesional de cada uno de los trabajadores. Tenemos también la inspección del trabajo. Esta se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, facilitar información técnica y asesorar a trabajadores y patrones sobre la forma más efectiva de cumplir las normas de trabajo, poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y violaciones a las normas de trabajo que se observen en las empresas y establecimiento, entre otras funciones. Esta inspección del trabajo tiene una función muy importante porque ella tiene que realizar visitas y un control regular a todas las empresas para evitar que no se estén violando derechos de los trabajadores y que se sigan todos los lineamientos que hay en materia de capacitación, de adiestramiento, de seguridad, cuando que haya protocolos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, para en caso de que haya un acoso sexual, pues cómo tiene que actuar esta propia empresa. Entonces, se tiene que establecer protocolos y estos son materia de que esta inspección les esté dando el seguimiento, ese control, y en caso de que se incumplan con normas, pues se puede ordenar incluso por el tribunal que se lleve a cabo una inspección extraordinaria para que no se evadan estas normas que estamos mencionando. Luego, otro grupo de autoridades, tenemos las que resuelven los conflictos laborales, que es a donde pues, planean esa aspiración pertenecer a la mayoría de ustedes, que son los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de las entidades federativas. A estos, como bien saben, nos corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos, o sea, solo entre trabajadores o solo entre estos, o sea, entre patrones, pero que deriven de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas.
con fundamento en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo y cada uno en el ámbito de su competencia. Entonces tenemos cuando hay algún tipo de conflicto que deriva de una relación laboral, pues la autoridad que nos va a conocer del mismo son las autoridades, son los tribunales de trabajo, que pueden ser federales o que pueden ser locales, dependiendo la naturaleza del servicio que se proporciona por parte de la empresa. Estos ya son unos supuestos más específicos de competencia que si nos da tiempecito, pues lo podemos mencionar. Otro tipo de autoridades tenemos a las que dictan resoluciones. Bueno, aquí ya se me pasó. Estas son las que les mencionaba, que resuelven conflictos laborales, ¿verdad? Y ante ellas se sigue ya un procedimiento que es jurisdiccional. Y como saben, pues previamente a acudir a ellos hay que instar de manera general una instancia conciliadora con las excepciones que nos marca la ley en el artículo 685. Agotada esa etapa para los casos en que no hay excepción, pues se acude a los tribunales del Poder Judicial de la Federación, si es la esfera federal, o a los tribunales de las entidades federativas, si es la esfera común. Aquí es muy importante destacar que en esta constancia de no conciliación que les mencionaba, aunque se hubiera seguido ante un centro que fuera incompetente, un centro de conciliación, ya sea el federal o el local, que fuera incompetente, pues se le da entrada porque lo que importa propiamente para lo que es la conciliación, pues es la apertura, el diálogo entre las partes, el conocimiento informado para poder llegar, en su caso, a algún acuerdo. Entonces la ley específicamente nos dice eso, si le vamos a dar entrada y no obstaculizar. Si, digamos, vienen ante mí como autoridad federal y tienen una constancia local, se les está dando entrada a manera de poderles permitir el acceso a la jurisdicción de una manera más plena. Otras autoridades tenemos que son las que dictan resoluciones de carácter general, como son la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que esta tiene como tarea el fijar los salarios mínimos generales y profesionales, el conocer de opiniones que formulen las comisiones consultivas, entre otros, y que están enunciadas en el artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo. Estos son, a veces se nos pasan porque no los oímos tan comúnmente ya lo que es en la litigiosidad, pero sí nos proporcionan estos parámetros que son muy importantes para poder decidir los asuntos, porque como saben, pues hay ciertos elementos que se cuantifican en atención al salario mínimo y además debemos de cuidar que siempre el salario que se da a un trabajador por lo menos sea este, es decir, el mínimo. Otra autoridad que dicta resoluciones de carácter general es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. Esta le toca determinar el porcentaje correspondiente y sus determinaciones se constituyen obligatorias una vez establecido el salario mínimo o la participación que le corresponde a los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esto es también una materia muy importante y hay todo un procedimiento para este cálculo para que se pueda realmente ser un reflejo de lo que está percibiendo como utilidad la empresa y que sea un incentivo y además es un derecho para todos los trabajadores. Tenemos otro tipo de autoridades que son las que tienen funciones de representación de los trabajadores. Y aquí tenemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y a la Defensoría Pública. Estas son dos instituciones que no cobran nada a los trabajadores, pero que sí los representan ante una instancia jurisdiccional cuando tienen que llegar a este procedimiento. Entre los trabajos de la primera mencionada está el representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, auxiliar en las conciliaciones. Entonces vemos que no solamente es cuando ya vienen a un procedimiento jurisdiccional, sino desde antes les van auxiliando en las conciliaciones y además cabe mencionar que en los procedimientos jurisdiccionales, mientras estos se realizan, también se pueden seguir lo que son pláticas conciliatorias. Esta reforma, como ustedes bien saben, pues le está dando prioridad muy importante a este aspecto de la conciliación. ¿Por qué? Porque nos tiene muchas ventajas. Nos despresuriza el sistema, pero sobre todo les da elementos a ambas partes para que puedan ellas de una manera informada poder llegar a decisiones que agilizan el procedimiento, que dejan las puertas abiertas y que los facultan para que en su ámbito de negociación y cuidando siempre
el suelo mínimo, que son las prestaciones legales con carácter de irrenunciables, pues puedan acortar diferencias en criterios y les permita llegar a una solución más pronta. Y la Defensoría Pública garantiza el derecho a la defensa en la materia y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica correspondiente. Tampoco les cobra a los justiciables que acuden ante ella y tiene como requisito pues que no estén representadas por un defensor particular, porque es precisamente en apoyo para alguna persona que carece de esos recursos. Y créame, esta Defensoría Pública es un órgano técnico muy capacitado que lo hace una verdadera representación sin ninguna cobro que se le haga a los trabajadores, pero sí cuidando todos sus derechos que tienen y dándoles un adecuado seguimiento. Ellos pertenecen también a lo que es el Poder Judicial de la Federación y se rigen bajo los patrones de excelencia que nos rigen a todos este poder. Esas son como tales las personas y sujetos, pues primero los de una relación laboral, que mencionábamos que son los trabajadores, el patrón de manera esencial y que se pueden dar en diferentes tipos, así como que se pueden agrupar de diferentes maneras. Y las otras son las autoridades que tienen alguna intervención en lo que es la relación de trabajo. Desde el inicio, como mencionábamos, generación de empleo, desde una capacitación para ir ascendiendo escalafoniariamente o para realizar las funciones de una manera con mayor conocimiento, con mayor cuidado, las instancias que ya veíamos que le dan la vigilancia para que se cumplan todas las reglas que se tienen que cumplir, las normas oficiales correspondientes y todos estos aspectos, la que determina el salario mínimo, la que determina aspectos para el reparto de utilidades y todos estos sujetos pues tienen alguna intervención en lo que es la relación laboral. ¿Alguna duda, algún aspecto que mencionar hasta ahora? No me asusten, jóvenes, si están entendiendo muy bien o ya se me están quedando dormidos. Sí, vamos bien. Ahorita de los que están conectados Todo bien, van todo a bien. presentar examen, ¿sí? Porque podríamos ir aclarando pues cuestiones que nos puedan competir. Yo tengo conocimiento que ahora se está haciendo en 2 etapas, ¿verdad? El examen para efectos de que accedan personas pues bien capacitadas. Entonces necesitamos sobre todo pues que conozcan lo que sean estas personas para cuestiones particulares que se vayan a presentar en la práctica y también los necesitamos porque cuando tenemos el desarrollo ya de una función, pues si vemos una violación, por ejemplo, a normas de trabajo que a veces no vienen mencionándolo desde la demanda inicial, pero cuando se escucha el testimonio de la persona, cuando se escucha su declaración, por ejemplo, en el tribunal donde estoy adscrita hubo un caso que venían quejándose por acoso sexual y decían, si hay un protocolo, pero no se nos está dando un adecuado manejo a porque al final la persona denunciada tiene conocimiento de que hacemos la denuncia y somos víctimas de un mayor acoso. Entonces, se tienen que seguir esos protocolos primero, que sí existan, segundo, que sean eficaces, que sean viables, que les den una protección que debe de garantizarse desde un inicio, como es, por ejemplo, reubicar a alguno de los agresores en su caso, o en el caso de que se separan a trabajadores del empleo de manera injustificada, pues tenerlos y que lo requieren, tenerlos registrados, que sigan recibiendo el servicio de seguridad social y todos estos aspectos. Nosotros como tribunal al resolver, a veces necesitamos saber, ¿y a quién le pido esto? ¿Quién regula esta institución? ¿Quién me puede dar este informe? Además, los tribunales no solamente llevamos los asuntos ordinarios, sino de otro tipo, como son los de declaración de beneficiarios. Y aquí nos hemos encontrado con problemáticas, por ejemplo, para el cumplimiento ya de las sentencias, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién regula a una AFORE? La CONSAR dice pues que no tiene funciones propiamente para supervisarlas, ¿verdad? Entonces, aunque tiene un trabajo conjunto y una cierta coordinación, no lo tiene. Entonces, de ahí la importancia de saber quién es quién, qué funciones le competen y a qué marco se puede ir sujetando. Pero bueno,
pues de esta manera, yo creo que ahorita por el tiempecito que llevamos, déjame ver la hora. Podríamos, me parece que esta es la mitad de lo del temario. Podríamos hacer un pequeño receso para que se me aireen, muchachos, y sigamos con la segunda parte. ¿Sale? ¿Les parece? Tengo yo que son 35, 18, 35, y daríamos 15 minutos, 35, 40, 50, para vernos al 10 para las 7. ¿Sí les parece bien? Y continuamos con los otros dos temas que nos ocupan. Bueno, damos entonces estos 15 minutos. Gracias, Gracias. Muchas doctora. gracias. Gracias. Listo, doctora. Muchas gracias. Podemos continuar. ¿Todavía está desactivado el micrófono? ¿Listo? ¿Ahora sí? ¿Sí me escuchan? Se escucha perfecto. Perfecto. Pues retomamos, chicos. Vamos a darle. Nuevamente los felicito, pues aprovechen estas jornadas de estudio que está organizando la asociación. Antes no existían y son sumamente enriquecedoras. Nos ayudan pues a llevar aspectos prácticos para que los puedan aterrizar y los puedan llevar, materializar en su examen. Vamos a hablar ahora de lo que son los principios, de algunos principios relevantes para nuestra materia. Tenemos primero la duda, entonces, ¿qué es un principio? Pues los principios constituyen directrices que deben ser aplicados por la persona juzgadora al momento de tramitar y de resolver un asunto sometido a su jurisdicción. Se consideran, por tanto, como aquellos parámetros rectores de la ante la ausencia de normatividad expresa o bien de dudas en su interpretación. Estos principios nos ayudan, nos dotan de las herramientas necesarias para regular las actuaciones, para procurar la protección de un derecho determinado y con ello la prevalencia de la justicia. El autor Muñoz Ramón nos señala que los principios rectores del trabajo constituyen postulados de política jurídico-laboral que aparecen de manera expresa o de manera tácita, consagrados en sus normas. Tenemos entonces que los principios son aquellos lineamientos, directrices a los que debemos sujetar nuestro actuar día con día cuando no hay una norma expresa o bien cuando la hay, pero admite diferentes tipos de interpretación. Por ser la materia que comentábamos, la que nos rige de derecho social, pues hay muchos principios que son protectores precisamente de la clase trabajadora. De manera general, pues este proceso está un poco alejado de formalismos rígidos y estrictos, como en otros procedimientos, como podría ser el civil y el mercantil, o el penal inclusive. Aquí tenemos un poquito más de flexibilidad para lo que es el propio procedimiento, para lo que son la interpretación de las normas, para poder negociar, como mencionábamos, y para poder llevar a una justicia social más allegada a la gente. Entre los principios que nos da el programa que se desarrollen, tenemos el conocido como indubio pro operario, que tiene su símil de indubio pro reo, pero nosotros es para nuestra materia el de indudo pro operario, que nos dice que su interpretación es que en caso de duda debe de estarse a lo más benéfico al trabajador. Este principio se concreta en la idea de establecer un marco jurídico de protección para los integrantes del grupo social que son la comunidad trabajadora. Así es como se materializa jurídicamente la justicia distributiva, pues se da un trato desigual a los desiguales, de trabajador y de patrón, a fin de establecer un equilibrio procesal en el juicio laboral y hacer factible el acceso a la justicia para la parte débil de la relación de trabajo. Esto es de que lo que de manera general
sucede en una relación de trabajo. El que posee los medios de producción, pues tiene un poder adquisitivo, monetario, muy desigual a la parte trabajadora de cuyos servicios se presta. Entonces, para evitar un abuso por esta desproporción que tiene la propia naturaleza, nos introduce este principio que es para tutelar precisamente a la clase trabajadora. Este principio en particular está contenido en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo y se encuentra íntimamente vinculado a la interpretación de las normas de trabajo en la medida en que permite elegir la más benéfica para el trabajador cuando exista duda sobre su sentido y significado jurídicos. Para ello debemos tener en cuenta las finalidades de las normas del trabajo, que también se contienen en la ley, concretamente en los artículos 2 y 3, y que nos establecen de manera sumaria que se pretende conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, que se pretende igualmente propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales, esto es, un respeto pleno a la dignidad humana del trabajador. Incluye asimismo el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores como libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva y la tutela, y además nos tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadoras y trabajadores frente al patrón. ¿Qué es esta igualdad sustantiva? Pues eliminar la discriminación. Estos factores que he mencionado, pues nos hablan de la evolución que hemos sufrido como país en la realización de las relaciones laborales, ¿verdad? Sabemos todos la historia de las huelgas que dieron origen en lo sustancial al derecho colectivo que ahora nos rige, estas huelgas de Cananea y Río Blanco, que hablaban de condiciones que se prestaba el trabajo de una manera pues de esclavitud, con estas tiendas de raya, con estas jornadas inhumanas, todos estos factores pues precisamente la clase trabajadora fue la que se levantó, alzó la voz y pues de los hechos que conocemos todos de manera general, que fueron muy trágicos para nuestra historia, pero que permitieron que se avanzara en esta tutela, en este estar conscientes del desequilibrio que naturalmente conlleva la relación y cuidarlos para que no sean sujetos de abusos. Este principio que mencionamos, el de indubio pro operario, solo puede surgir de la interpretación del texto de una norma de trabajo contenida en ya sea en la ley o en un contrato o en un reglamento, pero no así en cuestiones diversas. Por ejemplo, no lo podemos utilizar para lo que es el análisis de las pruebas rendidas en juicio. Esto es así, pues la pretensión de las pruebas es determinar la veracidad de los hechos que se están narrando en el procedimiento, lo que únicamente puede estar sujeto, como constituye toda materia probatoria, en reglas de la lógica, de raciocinio, de la experiencia y del conocimiento. Es decir, yo no puedo aplicar el principio de, ay, tengo dudas si esta prueba me demuestra tal cosa. Ahí no puedo decir, ah, bueno, lo que resulte más benéfico al trabajador. Tengo que analizarla de manera lógica y real para poder, lo que se busca es evitar abusos, pero de ambas partes, ¿verdad? Tutelar un desequilibrio, un piso parejo para que se pueda resolver una cuestión, pero sin soslayar cuestiones apartadas de la lógica, ¿verdad? Ni que constituyan algún aspecto que es evidente que no es así. Este principio de que en caso de duda debe favorecerse al trabajador, por tanto, no constituye una técnica interpretativa, sino supone una forma de resolver la aplicación de la norma cuando ya vimos la interpretación que se puede obtener de la norma de trabajo. Ya vimos que esta norma podemos obtener tal sentido o alguno diverso, y entonces ahora sí, si yo puedo obtener esas dos interpretaciones de una norma o de una interpretación sistemática que haga, me voy a ir a la que resulte más benéfica para la parte que históricamente ha sido desfavorecida, que es el trabajador. En este sentido, pues les conseguí algunas jurisprudencias que son muy relevantes en la materia. Esta que lleva por rubro pruebas en el juicio laboral, allá abajito viene el registro digital, y también me comentaba compañera y amiga jueza, les vamos a compartir el material para que si les sirve de referencia lo puedan tener a la mano. Ahí viene el registro digital y el rubro, como les decía, pruebas en el juicio laboral. En su valoración es inaplicable el principio
de que en caso de duda debe estarse lo más favorable al trabajador. ¿Por qué? Ya lo habíamos comentado. En las valoraciones de las pruebas no nos podemos apoyar en este principio, ya que con las pruebas se pretende determinar la veracidad de los hechos, ¿sí? No tenemos una interpretación de qué dice la norma o cómo la debo de aplicar, sino si lo que me está diciendo tal parte es o no cierto, es apegado o no a la realidad, y en ese sentido lógico y de raciocinio es que se debe de realizar la interpretación de las pruebas. Otra tesis al respecto es la que lleva por rubro contratos colectivos de trabajo. Las cláusulas que contienen prestaciones en favor de los trabajadores que exceden las establecidas en la Ley Federal del Trabajo son de interpretación estricta. También tenemos estos marcos, estos límites que nos ha marcado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos habla de que este principio admite excepciones, como todo principio. Sabemos que un principio lo difiere de una regla en que tiene matices. La regla se tiene que aplicar sí o sí, de la manera en que está prevista, y el principio lo podemos estar mediando, ¿verdad? Tiene una aplicación más para allá, más para acá, dependiendo del caso concreto. Es lo que decimos, hablamos de la ponderación de los principios, como nos habla el maestro Atienza. Los principios se ponderan y por eso tienen una aplicación diferente en cada caso en particular. Entonces nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que este principio, como toda regla general, admite excepciones. Y nos dice en los casos de interpretación de cláusulas de contratos colectivos de trabajo donde se establezcan prestaciones que sean a favor de los trabajadores, pero que están por encima de las señaladas en la ley, es decir, que se amplían los derechos que se le están otorgando, deben de ser de aplicación estricta y atendiendo a unos diversos principios como es la buena fe y la equidad o criterio decisorio que también rigen la materia, conforme en el artículo 31. Un diverso criterio es el de faltas de asistencia. Tratándose de jornada de trabajo discontinua, la interpretación de la fracción décima del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que es una de las causas de rescisión de la relación laboral para el trabajador, el haber faltado más de 3 veces en un periodo de 30 días de manera injustificada y sin permiso del patrón, ante la duda que podría presentarse cuando se trata de una jornada de trabajo discontinua, que se caracteriza precisamente por la interrupción del trabajo, de tal manera que el trabajador pueda libremente disponer del tiempo intermedio en un lapso en el cual no queda a disposición del patrón. Entonces, ahí tenemos que en esta interpretación de esta norma deberá prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. Esta no constituye en sí una técnica de investigación, como ya lo hemos dicho, sino es un resultado al que podemos llegar después de la interpretación de cómo se va a aplicar. Esta es una manifestación, precisamente, esta interpretación más favorable es la aplicación del principio que estamos mencionando. Y como límite tiene también la justicia social. Es decir, este principio protector, si bien es un principio que lo aplicamos en la materia, tiene que, por objetivo, el establecer de manera armónica las relaciones entre trabajadores y patrones y la proporcionalidad en la distribución de los bienes producidos por esas relaciones. Esto es, no porque vamos a aplicar una norma en una interpretación más favorable al trabajador, vamos a establecer jornadas que son irreales, inverosímiles, sino que tenemos que ajustarnos a un marco de realidad, de justicia social, y porque las partes que componen una relación laboral, los sujetos que ya mencionábamos, ambos son necesarios para el desarrollo de un país y para el trabajo, que es una herramienta dignificadora de la población. ¿Por qué? Porque necesitamos los factores productivos, necesitamos que haya esas fuentes de empleo. Entonces, también no se trata de ahogarlos o de imponerles cargas injustificadas, sino de que se haga esta armonía en el flujo de la relación. Un diverso criterio rector en la materia como jurisprudencia es el principio indubio pro operario, sus alcances, y aquí nos define, este es de un tribunal colegiado, nos define básicamente cuál es la intención del legislador. Nos habla de que salvaguardar tanto sus intereses económicos, pero no en el sentido de que invariablemente se debe conceder a la parte trabajadora,
sino que las autoridades laborales, de las cuales ya mencionamos, tanto las que son administrativas como las jurisdiccionales y con cualquiera de las funciones que realicen, deben ceñir su actuación a la aplicación de las normas y condiciones imperantes en cada caso particular, ¿sí? Quiere decir que hay una norma que admite varias interpretaciones. Y no se escucha Bien, nada, se congeló la imagen. gracias. Si nos permiten unos momentos para verificar la situación técnica, muchas gracias. Perdón, la tecnología que no tiene palabra. Sí, me escuchó, perdón, ya tuve que correr por el cablecito y bueno, no sé qué pasó, pero nos desconectamos un momento. Ya, listo, te escuchas. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, según yo me di cuenta, sí alcanzamos a ver la otra tesis, ¿verdad? La de principio de indubio pro operario, sus alcances y que es la definición que nos daba un tribunal colegiado de cómo poderlo aplicar. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ah, ya los volví a perder. Aquí están, sí. Sí, aquí siguen. Ya me había asustado. Que esta tecnología es muy buena, pero cuando no quiere, pues ya no quiere. Ahí los tengo. Prima de antigüedad es el rubro. El plazo para la prescripción de la acción. Doctora, perdón, no se está compartiendo la presentación. No sé si pudiera nuevamente intentar compartir pantalla, por favor. Sí, Gracias. sí. Listo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Y tenemos ahora la que les quiero mencionar, prima de antigüedad, el plazo para la prescripción de la acción para reclamar su pago ejercida por los beneficiarios de un trabajador que fallece por muerte natural o por un riesgo no profesional, debe computarse conforme a la regla genérica de un año establecida en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Y esta nos habla que ese numeral 517, que refiere a un término de un mes para la prescripción respecto de las acciones de los trabajadores, de los patrones, para efectuar descuentos en los salarios de los trabajadores, y por lo que hace a las acciones de estos para separarse de su trabajo, el numeral 518 establece el término de 2 meses para que prescriban
las acciones de los trabajadores que se han separado de su trabajo, mientras que el artículo 519 contempla la prescripción en el término de 2 años para las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo, las de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo y para solicitar la ejecución de los laudos de las entonces juntas. Entonces, nos evidencia aquí que no se pueden contemplar todos y cada uno de estos supuestos que puedan surgir de una relación existente entre los trabajadores, sino que es una interpretación confusa lo que nos da como resultado. Y que esto es confuso tanto para trabajadores como patrones o más aún para los beneficiarios de aquel con el propio patrón. Por lo que tendría que ubicarse, nos habla esta tesis, en el artículo 516, que es el que establece el término de 1 año como regla genérica de prescripción. Entonces nos dice, considerándolo así, la acción de pago de la prima de antigüedad de un trabajador que fallece, ya sea por muerte natural o por un riesgo no profesional que la ejerzan sus beneficiarios, como no encuadra de alguna manera específica y clara en los artículos ya mencionados, 517, 18 y 19 de la Ley Federal del Trabajo, entonces dice, vamos a situarla en el plazo genérico que establece el numeral 516. Y nos dice aquí, sin que sea dable estimar que conforme a este principio, debe establecerse el término más amplio, apoyándose además en los principios generales del derecho, de mayoría de razón y de justicia social, pues el principio aplicable en la especie lo es aquel que establece que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacer distinción. Entonces nos habla en el tenor que ya mencionábamos, que no por aplicación de este principio se les tiene que conceder siempre la razón, sino haciendo esa interpretación lógica y real que pueda permitir el adecuado desarrollo del sistema. La siguiente, de favor. Nos habla rescisión de la relación de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Debe citarse al trabajador y al representante sindical a todas las etapas del procedimiento de investigación administrativa previa. Esto es muy recurrente en los tribunales, pues hay diversos procedimientos que le sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus trabajadores. Y nos dice, pues habla la interpretación de lo que es el contrato colectivo de trabajo, que va cambiando cada bienio, pero que en lo medular tienen los mismos principios. Nos habla ahí que para el desahogo de ese procedimiento que se le debe de seguir previo a imponérsele alguna sanción, se le debe citar de manera previa y se le debe dar la intervención tanto al sindicato como al interesado, el sindicato porque representa de manera general los intereses de este. Entonces nos dice, si esas dichas cláusulas no exigen textualmente que la citación se haga por todas y cada una de las etapas, sí es conforme a la lógica y a un adecuado desarrollo del procedimiento que esto se observe en todas y cada una de las etapas, porque de otra manera pues no se le estaría citando alguna de las etapas y ya se le dejaría inaudito, por lo tanto la sanción que se le impusiera pues no resultaría ajustada a derecho. Destaca que el sindicato es un organismo de defensa de los agremiados y los representa en la defensa de sus derechos individuales. Por eso tiene que estar acompañado por este sindicato, que es quien también debe de asesorarlo en cada una de las etapas. Y puntualiza que si el pacto colectivo exige que se le cite de manera previa al procedimiento, pues esto implica que la intervención sea durante toda la investigación a ambas partes, al trabajador y al sindicato, sin importar que se diga que los representantes o abogados podrían tener conocimiento de las etapas o las circunstancias para poder estar en posibilidad de realizar una defensa adecuada, sino que tienen que estar debidamente citadas para que el procedimiento se considere legal, ajustado a derecho y no le sea después nulificado por parte del tribunal laboral correspondiente. Entonces finaliza diciendo cuando la rescisión de la relación de trabajo se funda en una investigación administrativa que carece de dichas formalidades, debe considerarse que existe un despido injustificado. Entonces nos dice, no, el contrato colectivo pues no es tan exhaustivo, no nos dice en cada una de las etapas, pero sí nos dice de manera previa al inicio, sí tal, ¿ok? Entonces eso quiere decir que durante todo el procedimiento, cada actuación que yo esté dando, que se levantan actas administrativas, que se llaman a personas a que ratifiquen los hechos denunciados o cualquier otra cuestión que sea la que se esté analizando, se le esté siempre citando tanto al trabajador que podría haberse afectado como al sindicato que lo representa.
La siguiente, de favor. Prima de necesidad, 22. Creo que viene otra a continuación de falta de asistencia. No. Bueno, les voy a mencionar esta otra que tengo, que a lo mejor no la puse, no la incluí en la presentación, pero que es la de registro digital 200-681 de la segunda sala de la Suprema Corte, y nos habla no, es que esta ya revolví mis hojas, es de la falta de asistencia que ya habíamos mencionado, tratándose de una jornada de trabajo discontinua. Entonces, sí, estamos bien, y esta primera antigüedad ya la vimos. La siguiente, de favor. Muy bien, vamos a pasar, muchas gracias, al siguiente principio, que es el de presunción de la relación de trabajo. De este principio prooperario, ¿tienen alguna duda, cuestión, comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar Yo sí entonces. tengo una pregunta, por favor. Sí, adelante, por favor. Ya en el día a día, ustedes como juzgadoras, ¿sí lo aplican? O sea, yo lo relaciono con la materia penal, el principio pro reo, que cuando no hay elementos de prueba que hagan culpable al presunto, se le debe de entregar la libertad. Si bien no sale absuelto completamente, se pondera que no existen para pruebas fuertes para instituirle una culpabilidad, ¿no? Y condenarlo. Y se aplica lo más que más beneficio de antes se decía al reo, ¿no? Acá lo siento que en materia del trabajo, así lo siento que se aplica lo más benéfico para el trabajador. Pero ya en el día a día, con esto de que la igualdad y demás, sí se aplica. No sé si tengan algún como ejemplo sencillo, porque sí se me hace como bien difícil de entenderlo. Sí, sí, muchas gracias por tu pregunta, Edith. Sí lo aplicamos bastante. Como mencionábamos, este principio no quiere decir que se le dé la razón, y no será como en materia penal opera, ¿verdad? Que en caso de duda, pues le genera esa presunción a su favor. Acá nosotros en la materia laboral nos regimos también por otros principios, por ejemplo, el de proactividad del juez. Y tenemos que buscar este equilibrio en las pruebas. Cuando vemos, por ejemplo, que nos señalan alguna prueba, pero vemos que es insuficiente y que necesitamos de algo más para que podamos estar convencidos, es decir, no se trata de favorecer de manera directa a una de las dos partes, sino de llegar al esclarecimiento de la verdad de los hechos. Es lo que se busca en el proceso laboral. Por ejemplo, tengo un asunto donde se habla de que él no niega que firmó su terminación de trabajo por medio de una renuncia, pero él nos decía que había sido orillado a eso. Cuando empezamos el desahogo de las pruebas, advertimos de los testimonios que las propias partes nos llevaron, advertimos que hubieron otras conductas que no se habían llevado al procedimiento. Por ejemplo, ya los testigos, la verdad es que había algunas mañas en el anterior sistema que algunas personas creen que pueden seguir llevando a cabo en este sistema. No es así. Nosotros se apercibe a las personas que van a declarar antes de que rindan su testimonio, se les apercibe de las penas en que pueden incurrir, y esto sí tiene un efecto de que ellos pues tratan de conducirse con veracidad. En este procedimiento que les menciono, derivado del desahogo que vamos llevando de las propias pruebas que ambas partes proporcionaron, se advirtió que hubo cuestiones que no se manifestaron, como por ejemplo que el trabajador, ya indagando en el asunto, el trabajador sí andaba en la calle, le tocaba repartir productos en la calle y tuvo un choque automovilístico. Derivado de eso le hicieron firmar su renuncia. Y ya después supimos, con base a los testimonios que se fueron obteniendo, que él había tomado
1 o 2 cervezas. Entonces tenía aliento alcohólico. Por tanto, el patrón dijo, bueno, para que no yo te siga un procedimiento administrativo, y los asustan bastante, ¿verdad? Entonces, pues fírmame tu renuncia. Él firmó una renuncia y no nos quería decir eso porque él sabía que tenía esa participación de que había ingerido alcohol, que es una conducta que puede dar lugar a la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, pero para esto hay un procedimiento. Entonces el patrón tiene que seguirlo, levantarle un acta, en este caso, por ejemplo, hacerle los elementos toxicológicos, las pruebas toxicológicas necesarias para eso y poderlo acreditar debidamente, porque si no lo hacen así, se va a constituir en un despido injustificado. Entonces, nosotros nos allegamos de un elemento pericial, una prueba pericial, donde un perito, nosotros contamos con una unidad de peritos, que ya no es como antes, que cada quien llevaba a su perito y el perito opinaba lo que decía la parte que le ofrecía y no nos servían para poder resolver. Aquí tenemos peritos que son imparciales, pertenecen al propio Poder Judicial, a una unidad que nos asesora y que además no son vinculatorios para nosotros. Pero el perito nos dijo, en la firma se puede advertir la depresión de la que estaba siendo objeto la persona que firmó, que lo firmó bajo presión, amenazado y tiene un sesgo de tristeza. ¿Cómo llegan esos elementos? La verdad, yo lo desconozco, la manera, la técnica que emplean, pero él no lo explicaba de esa manera. Y llegamos a ese conocimiento ya aportando nosotros mismos, que se ve que surgen otros elementos, nosotros nos allegamos de esas pruebas. No es una prueba para favorecer en sí a una parte. Yo no digo, tráigame una pericial porque quiero favorecer al trabajador. Yo quiero llegar al esclarecimiento de la verdad. Y en ese esclarecimiento yo ya voy a saber si se firmó bajo presión o de manera libre. Y estos elementos son los que nos permiten ya entonces hacer esa interpretación cuando estamos aplicando la norma. Ya estamos viendo qué elementos se tuvieron en cuenta para que él firmara esa renuncia. Es como lo mismo sucede en el caso de las trabajadoras embarazadas, ¿no? Que ya están embarazadas y entonces mágicamente aparece una renuncia y la trabajadora viene diciendo, pero sí es cuando más necesito la seguridad social. Entonces, esos elementos nos permiten a nosotros allegarnos de esas pruebas, así como hacer la interpretación de la norma que corresponda, precisamente para llegarme de esos elementos y para hacer esa interpretación y poder ahora sí resolver apegado a derecho, no apegado a quién voy a beneficiar, sino apegado a derecho y con el esclarecimiento de la verdad. Se dan casos súper interesantes, la verdad, en las cosas que tenemos. En otro desahogo que tuve de una testimonial, habíamos tenido que diferir porque la empresa que tenía a su cargo el presentarlos nos daba diferentes elementos de que no podía hacerlo. Se estuvo presionando hasta que se logró la comparecencia de uno de ellos, se ofrecían 2. Y cuando llega este testigo ofrecido por la patronal y presentado por ellos mismos, nos dice, es que yo en esa relación de trabajo yo ni siquiera estaba en aquel domicilio, yo estaba en Zapopan y la relación de trabajo era en Zacatecas. Entonces, ahí frente a nosotros, ¿no? Y decimos, y la otra persona, ¿usted conoce a la otra testiga, la que no trajo? Sí, es mi compañera y estamos en la misma área y no, nunca hemos estado en ese otro lugar. Entonces, estos elementos son los que nos permite ir haciendo esa concatenación de todos esos elementos y poder resolver en aplicación de este principio. Es un matiz diferente al penal, ciertamente. ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias. No, al contrario, un gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, buenas tardes. Hola. Nada más que yo, como que saber, acaba de comentar lo que es la prueba pericial. ¿Qué tipo de prueba pericial fue ofrecida para lograr determinar que la firma fue a base de presión y demás? Sí, derivaba de la caligráfica, pero estaba vinculada con una morfología que tiene un nombre técnico que ahorita no tengo a la mano, que es lo que dice el perito les permite conocer el ánimo de la persona suscriptora. No es muy común, yo la verdad lo conocí en ese procedimiento, ahora ya lo hemos llevado en otros, pero sí es posible a veces tener esos elementos para ver el ánimo de quien está haciendo una firma. Y es que es bien Ok, común en muchas gracias. materia, sí, con gusto. En materia laboral nos llegan muchísimos asuntos con renuncias firmadas.
Y es lo que Sí, dice. pero me causó sorpresa porque es la primera vez que escucho que a través de una pericial se puede determinar el ánimo o el tipo de presión que se estuvo teniendo y demás. Muchas Sí, gracias. no, para servirles. Bueno, vamos a pasar a ver el siguiente principio, que es el de presunción de la relación de trabajo. Para poder hablar a la siguiente, por favor. Sí, ya están viendo la siguiente, sí, ¿verdad? Creo que yo soy la que va atrasada acá. Bueno, este principio de la presunción como tal, tenemos que es la consecuencia que la ley o el tribunal deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido y que se debe de considerar por el tribunal aun cuando las partes no la ofrezcan. Estamos hablando de la prueba de presunción. Esta prueba de presunción tiene dos matices que son los ya mencionados. Se habla de una presunción legal cuando se establece de manera expresa en la ley o deriva de la aplicación de alguno de los principios que rigen el derecho del trabajo. Y hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia de aquel. Esta está prevista en el artículo 831. Tenemos entre los principios que rigen a este tipo de pruebas que el que tiene una presunción legal a su favor solo está obligado a probar el hecho en el que la funda. ¿Por qué? Porque la consecuencia legal pues ya viene ahí precisamente fundada. Y las presunciones legales y las humanas admiten prueba en contrario, porque es un tipo de prueba que sí se puede desvanecer en la manipulación de otros elementos. Asimismo, cuando se ofrezca la prueba presuncional, el oferante deberá indicar en qué consiste y lo que se acredita con ella. Es decir, no es suficiente que digan, le ofrezco la prueba presuncional, sí, pero en qué aspecto específicamente tú estás pensando considerarla. Nosotros la aplicamos por mandato de ley de cualquier forma, pero es importante que aunque son obligaciones legales, siempre las hagan valer porque si no se llega a advertir por parte del tribunal, pues están perdiendo una oportunidad de la aplicación de la prueba. Entonces sí es bueno que se hagan del conocimiento del tribunal para que no pase desapercibido su estudio. A ver, es que esto de haber desconectado de las láminas, ya no sé en cuál están. A ver si le da la siguiente, de favor. Ah, bueno, aquí ya vienen unos criterios que vamos a comentar a continuación. Quiero primero mencionarles en cuanto a la presunción que tiene carácter legal, tenemos la que es muy importante, que es la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Esa es una presunción legal que está establecida en el artículo 21. Es muy importante porque es muy común que no se haga, por ejemplo, un contrato de trabajo, pero si tenemos esa presunción de que existe la relación, pues esa falta del contrato ya le es imputable al patrón y por tanto las consecuencias jurídicas que deriven de ahí, pues son a su cargo. El artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo nos establece entre las obligaciones que tiene el patrón la de conservar y exhibir en juicio diversa documentación, como son ya bien saben los contratos individuales de trabajo. Esto tiene que ser con independencia de la temporalidad. Las listas de raya o nómina de personal cuando se lleven a cabo, los controles de asistencia igual cuando se lleven, comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldo, así como las primas a que se refiere esta ley, y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social. Aquí hay que ser realistas, que hay algunas empresas que no todas son la Bimbo o la Pepsi o alguna muy grande, ¿verdad? Hay empresas, empleadores pequeños que a veces no tienen estos controles, puede ser de asistencia o por la propia naturaleza de la función que desempeña el trabajador no los llevan. Por ejemplo, los trabajadores de Megacable que andan en la calle, a lo mejor llegan a la oficina por los instrumentos de trabajo, pero ya de ahí salen y su jornada la terminan a ciertas horas. El horario de comida pues lo toman dependiendo las necesidades del servicio y estas cuestiones. Entonces no es una obligación como tal que el patrón tenga que necesariamente exhibir lo que son, por ejemplo, el control de asistencia, pero sí tiene a su cargo el demostrar estas cuestiones cuando se le está suscitando controversia y para ello puede ayudarse, auxiliarse de cualquier otro elemento que tenga, ya sea testimoniales, ya sea de videograbaciones, de cualquier otro material. Lo importante es que él sí tiene la carga de acreditar estos elementos. No está obligado a que sean de una manera específica,
pero sí a demostrarlos cuando hay controversia al respecto. Y los contratos individuales sabemos que muchas veces se llevan de manera oral, no existe como tal un contrato y esa falta le es imputable a él y nos genera la presunción de la relación de trabajo y de la existencia del propio contrato. La propia ley nos señala por cuánto tiempo debe de conservarse esta documentación y exhibirla en el juicio. En este aspecto nos sucede mucho cuando nos reclaman ajustes pensionarios que dicen es que mi pensión no se calculó con todos los elementos que yo percibía y por lo tanto se me está dando en un monto menor. Y viene la patronal y dice, no, pero ya pasó un año de que terminó la relación de trabajo, yo ya no tengo obligación de conservarla. No es así, porque hay un criterio de la Suprema Corte donde dice cuando es un ajuste de una pensión, con independencia del tiempo que haya pasado, tú tienes obligación de acreditar esos elementos. ¿Por qué? Porque cuentas con las facultades, con los elementos necesarios para ello. Y como les decía, no tiene que ser en una forma sacramental, sino en la que tú tengas, pero sí está a tu cargo ese cumplimiento. Y a ver la siguiente, de favor. Prueba de inspección en el juicio laboral. Es una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos habla de la presunción de la existencia de la relación de trabajo derivada precisamente de la falta de exhibición de los documentos que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio en términos del numeral 804 de la Ley de la Materia. Y dice, no se desvirtúa con el informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el que conste que el trabajador está dado de alta con un patrón diverso. Y esto es así porque dicen, no tengo yo el contrato para poderte acreditar la relación laboral, pero, dice el empleador, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social ya está diciendo que está registrado por otro patrón. Esto no es suficiente para desvirtuar esa presunción. ¿Por qué? Sabemos, en atención al principio de realidad, que pueden tener dos trabajos, que además el registro, y de ahí deriva lo que nos exhibe el Instituto Mexicano del Seguro Social, es una actuación unilateral por parte del empleador, que él lo manifiesta, se supone, en los términos legales, pero no siempre es así. Entonces, por eso, que obre en autos ese informe o esa constancia del instituto no va a desvirtuar por sí esa obligación que tenía el patrón de conservar esos elementos y que al no haberlos exhibido se actualiza la presunción. ¿Sí? Si lo vemos así de manera lógica, pues entendemos la racionalidad del criterio. La siguiente, de favor. Muchas gracias. Tiene por rubro despido injustificado cuando se tenga el patrón por contestada la demanda en sentido afirmativo sin prueba en contrario, la Junta de Conciliación otrora debe considerarlo cierto. Entonces, aquí nos habla de una sanción que está establecida en el artículo 879, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que si se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, esto es para dar certeza jurídica a las partes sobre lo que implica incumplir con la obligación procesal de comparecer a la audiencia, en ese tiempo a la audiencia de ley, a pesar de encontrarse en la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, nos habla, esa determinación no impide al demandado destruir la propia presunción generada derivado de la omisión de comparecer a esa audiencia, pues conforme a dicho precepto, está en aptitud de ofrecer pruebas que demuestren los supuestos previstos para ello, que el actor no era trabajador, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos de la demanda. Entonces, si no se ofrecen pruebas o las propuestas carecen de eficacia probatoria, nos dice la Suprema Corte, la autoridad laboral tendrá por cierto los hechos de la demanda, entre otros el despido, porque no se está desvirtuando. Y es una carga del patrón el demostrar esos elementos. Entre otros, incluye aspectos como la fecha de ingreso, la causa de la rescisión o terminación, y con el apercibimiento conducente que de no satisfacer esa carga, se presumirán ciertos los hechos afirmados por el trabajador. Aquí es bien importante, sobre todo para quienes van a concursar para el cargo de secretaria, cuando se haga una prevención cualquiera en un auto, hay que contener un apercibimiento, porque partimos del supuesto de que sí no lo van a cumplir,
pero muchas veces no es así y entonces nos quedaríamos sin elementos. Entonces tenemos que darle, mira, si te requiero este elemento que yo necesito para poder instruir debidamente mi procedimiento y si no me lo exhibes, vas a tener este apercibimiento para que en caso de incumplimiento lo podamos hacer efectivo. Ese es un aspecto que nunca se nos debe de pasar, por favor. Y estas presunciones nos ayudan precisamente porque sería muy fácil para el patrón, pues no voy, no contesto y no digo nada y pues a ver ahora cómo le hacen, ¿verdad? Entonces, precisamente en este aspecto protector del derecho, pues tienen por actualizadas estas presunciones, que hablamos de la existencia de la relación de trabajo, si tú no me diste elementos que lo desvirtuaran, entonces, y hay puras presunciones, pues así de ser necesario, así existirá una condena. La siguiente, de favor. Muchas gracias. Dice, carga de la prueba de la relación de trabajo corresponde al actor cuando afirma haber laborado en un periodo determinado y la parte demandada lo niega lisa y llanamente. Estos criterios que hemos estado hablando no son tajantes porque también puede existir que en realidad no haya sido cierta alta relación de trabajo. Entonces viene una empresa y dice, pero es que él no era mi trabajador, no tengo ningún elemento para acreditarlo, ¿verdad? Pero te niego que haya sido mi trabajador y a lo imposible nadie está obligado. Entonces, si hay esa negativa lisa y llana, pues ya el trabajador tiene también ciertas cargas que cumplir y acreditarnos de manera suficiente esa relación laboral. Es decir, no se le va a dejar en estado de indefensión, pero sí tiene que proveernos de los elementos necesarios para poder analizar la acción que se está ejerciendo. En este criterio nos dice, es la segunda sala también, nos habla de que si bien el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de la presunción de la existencia del contrato y de la relación laboral, se debe tomar en cuenta el momento en que el actor afirme haber sido despedido. Pues dice, no basta que el demandado reconozca que en alguna época sí le prestó servicios o que así parecería advertirse de los elementos de autos, cuando existe la negativa lisa y llana de la relación de trabajo. Por ejemplo, nos dice, si existe alguna prueba que demuestre los periodos en los que el trabajador fue dado de alta y de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con ello sí se puede acreditar que en algún periodo existió una relación laboral con la empresa demandada. Pero lo fundamental, atendiendo al punto litigioso, cuando el actor señaló en su demanda haber trabajado un periodo específico, es la demostración de que la relación laboral subsistía en la fecha señalada por el trabajador como la del despido, porque puede ser que sí haya existido esa relación laboral, pero ya haya terminado en alguna diversa fecha. O muchas veces regresan a la propia empresa y hay varios periodos donde sí tuvieron una relación laboral, pero hay otros en los que no. Y no se le va a considerar, esto ocurre mucho, por ejemplo, con la CFE y con el IMSS, que tiene una bolsa de trabajo para personal que va sustituyendo, todavía no tienen una base, sino que van cubriendo a incapacidades, a vacaciones, a ciertos periodos, pero no van acumulando una antigüedad permanente, sino van cubriendo ciertos periodos. Entonces, esta existencia de la relación laboral en un cierto periodo no necesariamente quiere decir que fue ininterrumpida. Entonces, hay ciertas cargas para cuando existe esta negativa, sí trabajó para mí, pero de tal a tal periodo. Entonces el trabajador le corresponderá acreditar la subsistencia de esa relación de trabajo hasta el momento en el que alega que hubo algún despido. Y me parece que ya esas son las tesis que les traigo pues de manera ejemplificativa para estos principios que nos tocó desarrollar. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Nada, pues entonces no me quedaría más que desearles el mayor de los éxitos a las personas que presentan su examen, que tengan mucha calma y lean con mucho cuidado. No hay que acelerarnos al responderlo, sino estar conscientes y verlo con ese efecto tutelar que tiene en el derecho social. Ver recuerden, la aplicación de estos principios en una interpretación, que no tengamos duda en la interpretación de una norma, vamos a hacerlo con base a estos principios, al de lo más benéfico para el trabajador y a estas presunciones que ya hemos mencionado, con los límites que están súper apegados a la lógica y a una realidad. Entonces,
no se precipiten, analicen con cuidado esa pregunta y créanme, les va a ir muy bien. Les deseo la mejor de las suertes. Les agradezco muchísimo por haber permitido compartir con ustedes esta pequeña charla y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, muy amable, estimada doctora, por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia muy vasta desde la primera etapa de implementación en esta ponencia. Muy amable también porque ya nos ofreciste proporcionar tu presentación para compartir con las personas que se registraron en estas jornadas. Y pues bueno, como ya les habíamos comentado anteriormente, todas las presentaciones que nos permitan las personas ponentes se les van a estar haciendo llegar por correo electrónico a la dirección de su registro para que estén muy al pendiente, así como ya lo hicimos con las 3 primeras presentaciones. Entonces, pues bueno, ya sin más, les agradezco mucho su presencia y su participación, sobre todo su atención en esta jornada para precisamente que ustedes puedan tener los conocimientos necesarios para quien desee participar en el concurso o simplemente tener este conocimiento agregado para que puedan cada vez socializarse más los temas del nuevo sistema de justicia del trabajo. Y recordándoles que la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC no tiene nexo alguno con el programa ni participa de manera alguna en el procedimiento de selección que deriva del concurso. Estas jornadas están realizadas para ustedes, para compartirles esta experiencia de nuestras personas ponentes y que puedan integrarlos a toda aquella preparación que requiere este tipo de concursos. Entonces, doctora Alejandra, compañera, amiga jueza, muchas gracias nuevamente por tu participación y tu apoyo a la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Y muchísimas gracias. Entonces, también estaremos haciéndote llegar tu reconocimiento. Muy amable. Muchísimas gracias a todas y todos. Entonces nos estamos viendo el día de mañana de nueva cuenta a las 6 de la tarde con la siguiente ponencia que nos corresponde. Iba a estar siendo su anfitriona, mi compañera, la jueza Dulce, también de la asociación. Muchas gracias, muy amables. Bonita tarde. Que Muchas descansen. gracias. Buenas noches.